Buenos días, Dios le bendiga. Deseamos que tengan un excelente inicio de semana en compañía de nuestro Padre Celestial. Mire, esta mañana estaremos meditando en la porción del libro de Santiago, capítulo 4, de los versículos del 1 al 10. Esta carta es mejor conocida como libro de la práctica. Todo es práctica si nos damos cuenta en estos capítulos. Ahora, el tema de este día se titula No quiero más ídolos en mi corazón. Es interesante cómo el cristiano puede perder su dirección, hermanos, delante de Dios, pretendiendo vivir más para el mundo que para Dios, sin conformarse a los deseos de Dios y adaptarse tan fácilmente a las cosas del mundo, alejándose cada día más y más de la voluntad de Dios. Hermanos, las guerras, los pleitos, codicia, envidia, soberbia y pecado son palabras que manchan esta porción de la carta de Santiago como gotas de tinta negra. El capítulo 4 inicia con las guerras y pleitos. Aquí Santiago confrontó con valor esta indeseable conducta. Además dio instrucciones claras acerca de cómo calmar las tormentas que resaltan en detrimento del crecimiento y la madurez espiritual. Estas personas habían puesto su corazón precisamente en las cosas incorrectas del mundo y se habían perdido más que nada la perspectiva de Dios, cómo vivir delante de Dios. El creyente, hermanos, debe de convertir el odio, por ejemplo, en humildad, el juicio en justicia y la soberbia en fe. No puede uno ser ciudadano del reino de Dios y a la vez amar más este mundo. En esta carta aquí revela la causa del conflicto, bosqueja las consecuencias del mismo y propone una cura para esto. Veamos entonces la causa del conflicto en los versículos 1 y 2, por favor. Santiago, hermanos, aquí inicia en el versículo haciendo una pregunta y a la vez contestándola. Mire, qué interesante, para que nos demos cuenta la lucha interna que tenemos constantemente y de dónde procede, si nos damos cuenta. De un corazón que no se ajusta obviamente a Dios, pero usted va a aprender en esta mañana cómo trabaja nuestro corazón tan egoísta cuando está alejándose de Dios. La primera pregunta, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Y la contesta, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ponga atención en el versículo 2, porque es obvio que todas estas peticiones que se hacen son tan malintencionadas, hermanos, que sabemos que no las pediremos a Dios y que no las va a contestar por el grado de codicia y mala actitud que hay en ellas. Analizaremos la frase porque no pedí, si la voy a explicar. Escúcheme, vea lo que dice aquí. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Siempre el ser humano se está comparando con otros que tienen más que él y a veces está codiciando y no tiene. Y aspira a todas esas cosas del mundo pensando que para eso vino a este mundo. Y ardéis de envidia, decía Santiago, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que desea. Y vea, esta frase es importante, ponga atención. La razón dice, porque no pedís. Ahora, ¿por qué no pedimos? Mire, no pedimos porque son tan egoístas, llenas de codicia, que nos llevan a matar, como dice aquí, a arder de envidia, que estamos combatiendo y luchando. Dice, no las pedimos. Sabemos que son tan egoístas que Dios no las va a conceder. Nosotros mismos sabemos estas cosas y nos engañamos. La manera correcta de que los cristianos cubren sus necesidades, hermanos, legítimas, es pidiendo a Dios. Pero en esta porción veamos la consecuencia del conflicto. Versículo 3. Pedís y no recibís. La razón, vea, porque pedís mal. Literalmente, pedís mal significa con maldad o equivocadamente. Por eso no obtenemos las cosas. Mire, para gastar en vuestros deleites. Ahora, la palabra en vuestros deleites es gastar, podría traducirse derrochar en nuestros deleites.
He escuchado mucho a la gente decir, es que lo necesito, me es necesario. Pero en verdad es muy egoísta lo que está pidiendo. Dios jamás, hermanos, proveerá para que se haga un derroche hedonístico. En el versículo 4 vemos que Santiago se dirige ásperamente a ellos con la frase, oh almas adúlteras, le dice. Fíjense qué interesante. Todo aquello que roba mi atención de Dios adultera mi vida, la cambia, y estamos adulterando precisamente. Hace un comparativo a lo que es el matrimonio y cómo uno puede adulterar y cambiar las cosas. Aquí, en esta relación para con Dios, uno puede adulterar y cambiar las cosas. Mire, oh almas adúlteras, dice Santiago en el versículo 4, de nuevo formula una aguda pregunta. ¿No sabéis que la amistad, la filialidad, fíjese, volvernos filiales con el mundo, es enemistad con Dios? Hay una amistad entre Dios y el mundo, y por ende también nosotros. Después añade, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si tú estás amando más este mundo y te riges bajo lo que el mundo dice, te estás constituyendo enemigo de Dios. Y obviamente Dios no quiere eso. Esta carta es bastante fuerte porque toda la implicación de estos versículos del 1 al 10 te vas a dar cuenta cómo a veces el cristiano cae en ese error de vivir atado a aquellas cosas que le están haciendo daño. Los ídolos en su corazón, y que empieza a poner esos ídolos más en alto que el Señor. Ahora, las consecuencias son peores aún, hermanos. Pues terminar con las manos vacías es feo. Hermanos, un cristiano rebelde que tiene una relación ilegítima con el mundo está en enemistad con Dios. Eso es adulterar. En los versículos 5 y 6 les presenta la cura para el conflicto. Vea lo que le dice, o pensáis, una pregunta, que el Espíritu dice, en vano, el Espíritu, fíjate, la Escritura dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar, el Espíritu Santo, morando en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Obviamente somos para Dios y somos de Dios, y anhela el deseo del Espíritu Santo, el deseo de Dios es que Dios sea el centro de todas nuestras vidas. No las cosas superficiales, aquellas cosas que piensas que te dan seguridad, no, que Dios sea el centro en tu vida. Dios nos anhela solamente para Él. Por eso ahorita te voy a explicar esa parte que tal vez no has entendido, que desde aquí en adelante debes de vivir para Dios. Nos anhela solamente para Él. No quiere que el mundo nos robe su atención y nos contamine. Solo Él quiere ser el que llene nuestras vidas, no las cosas temporales de este mundo. A veces no hemos considerado la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que nos dice aquí Santiago. ¿O ignoráis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que mora en vosotros está morando. Jesús dijo que cuando Él vendría moraría en nosotros y en vosotros y con vosotros. Está permaneciendo en nosotros. Mire, gracias a Dios que permanece con nosotros y en nosotros. Pero eso usted y yo ya no podemos vivir igual. Porque tenemos vida nosotros. Ponga atención a esta porción de la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Por favor, mire. Dijo Pablo, digo, pues, andad, vivan. Es un mandato. Pero Pablo está diciendo, vivan en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vea la razón el 17. Porque el deseo de la carne, ¿sí? Esta carne que está en nosotros, es contra el Espíritu, el que está también en nosotros. Y el del Espíritu es contra la carne. Y mire qué bendición. Y estos se oponen entre sí. Vea el propósito, para que no hagáis lo que quisieres. Por eso es la lucha continua. ¿Por qué? Porque ya no puedes vivir de la misma manera que antes vivías antes de conocer al Señor. El deseo de nuestra carne es contra el Espíritu, está así. Hay una pugna. Ahora volvamos a la porción de Santiago, versículo 6, por favor.
Piense lo que dice. Cuando la gente lucha en su carne por sus propios deseos y adopta una actitud de soberbia, altivez ante Dios porque se siente merecedora de todas las cosas y está comparándose con el mundo, viviendo para el mundo y anhelando todas las cosas, vea lo que sucede. Pero dice aquí Santiago, pero Él da mayor gracia. ¿Quién? Dios. Y al referirse aquí a gracia se refiere a bendiciones que vienen de parte de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Aquellos que quieren vivir de acuerdo al mundo, aquellos que quieren vivir anhelando las cosas del mundo, y da gracia a los humildes. La palabra resiste o se opone es un término militar que significa batallar en contra de, hermano. Sin embargo, Dios da gracia a los humildes, ya sea que el creyente sea llamado a resistir a su espíritu humano que tiende hacia la envidia, o a regocijarse en el Espíritu Santo que celosamente anhela la edificación de cada creyente. El llamamiento es rehuir del orgullo y someterse humildemente a la autoridad de Dios y vivir adecuadamente como Dios quiere. Por eso la cura para el conflicto es un espíritu humilde, hermanos, que es recompensado por el favor inmerecido de Dios. Santiago continúa mostrando de los versículos 7 al 12 la forma en que la humildad se relaciona con la justicia pacífica de Dios. Es evidente que los creyentes judíos a quienes Santiago escribió tendían no solo a tener conflictos y celos, sino también a condenar a otros y someterlos a juicio. La justicia no es el juicio, es lo que Dios quiere. Las relaciones justas son esenciales para el crecimiento espiritual. Se da un consejo dirigido para la justicia, se revela la clara ventaja de la justicia y se nombra el autor divino de ella. Veamos en el versículo 7 el consejo para la justicia. Mire, para vivir una vida justa, una vida agradable a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Al igual que un imán, hermanos, el llamamiento a la consagración tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Primero, someteos a Dios. Y segundo, resistir al diablo. ¿Cómo lo resistimos? Obedeciendo a Dios. Someteos es un término militar que significa estar subordinado o rendir obediencia. Mire, resistir significa tomar una posición en contra de, es decir, tomen una posición en contra del diablo y huirá de vosotros. No obedezcan más las cosas del diablo. No se sometan a este sistema, a este mundo, y él va a huir de vosotros. Por otro lado, dice en el versículo 8, mire qué interesante. Está hablando cristianos aquí. ¿Cómo que acercaos a Dios? Pues se supone que estamos cerca. No, a veces estamos tan lejos sin pensarlo. Por las cosas que han robado tu atención de Dios y las cosas que han robado tu adoración a Dios. Dice, acercaos a Dios. Como consecuencia, mire de esto, si yo me acerco, Él se acercará a vosotros. Pero para acercarse a Dios es necesario la limpieza. Por eso dice aquí Santiago, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De dos pensamientos, porque a veces estaban con un pensamiento acá y otro pensamiento, un pie en el mundo y un pie en Dios. Y así no se puede vivir. Tanto limpiad como purificad, hermanos, son verbos que se refieren a la limpieza ceremonial, una figura que hablaba elocuentemente a los judíos convertidos. La necesidad de la limpieza es clara a partir de la manera en la que Santiago se dirigió a sus lectores, pecadores, y a los de doble ánimo. Estar en dos pensamientos no se puede. Por favor, ponga mucha atención al versículo 9, porque aquí te invita a hacer algo, hermanos, de la cual salir de tu religiosidad, de tu vida, en verdad que no tiene estabilidad en Dios. Pues en esta porción invita a aquellos que están cómodos de su manera de vivir para el mundo y no para Dios, en lo que tienen que hacer y salir de esa falsedad, la cual han estado viviendo en total rebeldía delante de Dios, y su falsa espiritualidad, pretendiendo una religiosidad
de un Dios condicionado, el cual no es Dios. ¿Ok? Versículo 9. Vea lo que te invita a hacer el Señor cuando has vivido bajo estos afanes de este mundo, pretendiendo vivir a la manera del mundo y hacer y envidiar y tener tantas cosas en tu corazón antes que vivir a la manera de Dios. Fíjate lo que dice. Ponga atención. Afligíos y lamentad y llorad. ¡Wow! ¿Cómo que sí? Es tener un quebrantamiento completo delante de Dios por aquellas cosas que han robado tu atención y tu corazón de Dios. Vuestra risa se convierta en lloro. Esa risa que a veces la tienes por la felicidad que te dieron las cosas materiales y que te sientes pleno, dice, Señor, conviértase en lloro y vuestro gozo en tristeza. Como diciendo, ¿sabes qué? Avergüénzate de cómo has vivido. Avergüénzate de que no has vivido correctamente. Mira, el reconocimiento de la necesidad de limpieza no deja lugar para alegrarse. Afligíos y lamentad y llorad fue el consejo franco de Santiago. Cambiad vuestra risa en lloro y vuestro gozo en tristeza. Una mirada abatida, ojos que miran hacia abajo y están humillados delante de Dios por la vergüenza de haber vivido equivocadamente y pretendiendo que Dios está con nosotros y tenemos un corazón tan egoísta delante de Él. La invitación aquí es afligirte por la pobreza espiritual que hay en tu vida y que antes que sigas disfrutando de esa falsedad de vida, llores porque no hay ninguna verdad espiritual y real en ti. Todo es producto de una ambición, de un corazón ambicioso, egoísta, de un corazón que equivocó su sentido de vida, amó más al mundo y las cosas del mundo que a Dios mismo. El cristiano resiste al diablo no obedeciendo a los placeres temporales que nos ofrece el mundo. El cristiano verdadero vive sujeto, hermanos, a la palabra de Dios, no escuchando mensajes errados llenos de consejos humanos que jamás están plasmados en la Escritura. El verdadero cristiano ha entendido que ha muerto al pecado y que su vida la vive para aquel que murió por él, que se considera extranjero, que no pertenece aquí, y peregrino, que está de paso aquí, y que todo esto es vano y temporal. Hermanos, un espíritu contrito de confesión es esencial para poder recibir la limpieza divina. Y por último, veamos el versículo 10, la ventaja de la justicia. Vea lo que Dios nos invita a hacer. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Mire, la clave es la humildad. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. El camino que conduce hacia arriba va cuesta abajo. Y fíjese aquí, el humillado se convierte en el exaltado. Hay una marcada ventaja en la humildad, a fin de cuentas trae honra. Si notamos, esta porción está dirigida a creyentes que pusieron sus ojos más en el mundo que en Dios y se conformaron a vivir egoístamente, pretendiendo condicionar a Dios, pero no cumplieron con el estándar de vida que Dios ha pedido. Hermanos, no disfrutas la vida cristiana que Dios te ofrece a su manera. Es el desperdicio más grande y lamentable que pueda existir, terminar una vida creyendo que vivimos para Dios, pero a nuestra manera, y es frustrante por completo. Los ídolos en el corazón a veces son muchos, y hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Puede ser que queremos vivir como todo el mundo lo hace, tal vez con lujos, placeres, que no podemos alcanzar y ardemos de envidia. Como si eso fuera lo que Cristo y sus discípulos enseñaron. Dios jamás pondrá atención en oraciones egoístas, escúchame, oraciones que nos alejarán más de Él antes que glorificar su nombre. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, notemos esta gran verdad, que te mostrará en y a quién verdaderamente debes amar. Versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, simplemente el amor del Padre no está en él. No puedes compartir a Dios y a la vez al mundo.
Vea la razón, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida por ser reconocidos, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17 termina, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, firme en Dios, creciendo y recibiendo todas las bendiciones de parte del Padre. La resistencia que Dios ejerce sobre una persona soberbia es una resistencia total que no podrá avanzar en nada, hermanos. Escúchame, en nada. Dios no te dejará que te salgas con la tuya e ignores lo que Él desea para ti. Él desea que tu corazón sea totalmente para Él. Así que agradezcamos a Dios y le invito a orar que usted pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y deje esos celos, esa ambición, esos deseos egoístas por querer vivir bajo la dirección del mundo antes que la de Dios. Estamos por terminar esta serie este mes, pero también vamos a empezar con una nueva serie muy especial y que sé que te va a animar bastante. Así que, hermanos, vivamos para Dios. Esta serie fueron 30 años, 30 días de verdades bíblicas que debes de saber. Y esto es lo que estamos compartiendo. Le invito a que oremos, ¿sí? Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder reconocer que somos tuyos. Tú no nos compartes en ningún momento con el mundo, ni quieres que compartamos con el mundo el deseo de vivir para ti. Padre, tú nos has enseñado que no podemos vivir doblemente, Señor, ni con doble pensamiento. El hombre de doble ánimo es el que está en un pensamiento contigo un rato y otro con el mundo, pero no podemos hacerlo. Yo te pido, Padre, en la forma más humilde y honesta, que nos libres de eso. No queremos vivir en este mundo para Él. Estamos aquí y somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos aquí de paso y en cualquier momento seremos levantados para la alabanza de tu gloria. Así que, Señor, ayúdanos a entender esta parte y a vivir y humillarnos delante de ti si hemos vivido mal y equivocadamente al vivir más para el mundo. Señor, tú no vas a resistir si somos soberbios delante de ti. Tú nos vas a parar y detener y no vamos a avanzar, pero porque tú nos deseas. A ti sea la alabanza y la gloria y gracias por tu Espíritu Santo que nos retiene día con día a cometer tantas cosas que tú no deseas. Y gracias por ello, porque la carne y el Espíritu se oponen para que no hagamos lo que quisiéramos. No podemos vivir igual después de conocerte, Señor. Te bendecimos y te exaltamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios. Mira, el sábado tuvimos una conferencia para mujeres excelente, gracias a Dios, muy buena, ya terminó. Pero como lo he dicho, todos los meses vamos a tener conferencias. Dentro de 15 días empezaremos con las conferencias de amor y respeto para matrimonios. No te pierdas la información que saldrá esta semana. Tendremos cada sábado 2 conferencias, una a las 10 de la mañana. Obviamente tenemos esa conferencia, tomamos un break y la otra la iniciamos a las 3 de la tarde, precisamente para que puedas tener estas 2 conferencias muy, muy buenas. Está atento a la información de esta semana, no te la pierdas. Recuerda también que los martes de 7 a 8 tenemos el estudio de fundamentos. Pide información a los teléfonos 2223 81 11 73 y 2212 07 97 95. Los miércoles también nuestro servicio de oración de 8 a 9 y tendremos nuestro tiempo de oración donde estaremos viendo el tema cómo entender los últimos tiempos. San Mateo 24. Todo lo que está sucediendo, cómo debemos de entenderlo. Pide el link a los mismos teléfonos. Y bueno, el jueves no te olvides que de 9 a 10 y media de la noche, nuestro estudio para matrimonios con el libro Cómo mejorar la comunicación en tu matrimonio. Y en especial el tema que estamos tocando es cómo cerrar el círculo de perdón en nuestras vidas. Pide informes a los mismos teléfonos. Los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, tenemos un tiempo de oración muy, muy especial. Te invitamos también, pide el link.
Y a las 11:30 nuestro servicio en la nueva serie, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Cómo entender el proceso de vida espiritual en ti? Pide el link a los mismos teléfonos. Hermano, que Dios te bendiga. Es un placer haber estado contigo. Nos vemos mañana en un devocional más para nuestra alma. Pero no te olvides que tienes que vivir para Dios, no para el mundo. Dios te bendiga. Muy buen día.